He notado que el 75% de los espectadores no me siguen, por favor suscríbete a mí. Este tipo solo quería vivir, realmente quería vivir, pero en ese momento, el médico le daba una terrible noticia. El paciente se llamaba Kim Isaac, y la enfermedad que padecía llevaría su nombre porque era algo totalmente desconocido. El médico, por supuesto, no quería dar la noticia, pero no tenía otra opción. A Isaac le quedaban solo 6 meses de vida. Mientras caminaba por la calle, Isaac no sentía nada más que desesperación. Pensó que había trabajado duro como un perro, solo para terminar así, condenado a morir. Cruzó la calle sin prestar atención a los coches, completamente perdido, hasta que alguien tuvo que salvarlo de ser atropellado. Fresado en el suelo, se sintió como si hubiera recibido una sentencia de muerte, y fue exactamente ese mismo día que ganó la lotería. Pero aún así, pensó que lo único que realmente quería era seguir vivo. No quería morir, estaría feliz con cualquier cosa, así que le pidió a la deidad que lo escuchaba que no lo dejara morir. Lo que no esperaba era vivir así. Se reencarnó en un esqueleto calvo, un cuerpo tan miserable que ni siquiera podía cuidarse. En ese momento, los demonios comenzaron a atacar a Isaac, y él reaccionó rápidamente. Con su gran espada demoníaca, los mató a todos con facilidad. Tras mancharse de sangre, espada una vez más, miró hacia atrás y vio. El último enemigo, era un demonio gigantesco y monstruoso, pero Isaac logró esquivar su ataque. Pensó que por fin habría terminado. Listo, avanzó en Q, cortó rápidamente el cuello de la criatura, poniendo fin a la batalla. Cuando los monstruos, su cuerpo cayó, comprendió que la subyugación de las fuerzas rebeldes finalmente estaba completa. Isaac pensó en cómo después de reencarnarse como la semana es demonio, evolucionó a un liche, el rey de los muertos. Había revivido toda la civilización demoníaca que había sido destruida hacía siglos. Incluso estaba un poco orgulloso. ¿Por qué? Porque aunque era calvo, ahora era un rey. Todos lo celebraron, pero todos lo llamaron Isaac en lugar de Isaac. ¿Alguien? Pensó que esos idiotas ni siquiera podían pronunciar bien su nombre. Aún así, se fue. La gente le preguntaba dónde estaba, y él seguía en silencio, pensando que quería cobrar su sueldo. Quería volver a comer comida mala, pero comida de verdad, y quería volver a hacer sus necesidades como cualquier humano. Quería volver a ser humano. Así que arrojó la cabeza de un ogro delante de un grupo de personas que eran aterradoras, y en ese momento, estaba subiendo los escalones del reino divino. Iba a encontrarse con las entidades que habían hecho un trato con él. Isaac dijo que había matado a todos sus enemigos, tal como le habían pedido, y que el acuerdo seguía vigente. Según el contrato, debía volver a ser humano. Las deidades le preguntaron si realmente los había matado a todos, algo que creían que tomaría 500 años, pero ya lo había hecho. La gente a su alrededor comenzó a susurrar, diciendo que algunos nobles trabajaban para el gratis. Isaac respondió que lo es. ¿No habían dicho que se volvería humano si derrotaba a todos sus enemigos? Uno de los dioses, quien estaba en el centro, le preguntó si podía hacer un trabajo más. Isaac estaba furioso. Aunque era un esqueleto, pensó que era hora de que pararan. Preguntó si intentaban convertirlo en esclavo. Pensó que, aunque fueran dioses, los exterminaría a todos. Dora se volvió intensa y aterradora. Entonces se preguntó si lo habían hecho trabajar todo este tiempo sin saber cómo convertirlo en humano. Una de las diosas respondió que parecía que finalmente lo había comprendido, y otro dios confesó que sabía que terminaría mal desde el principio. Entonces, enojado, preguntó si eso era todo lo que tenían que decir. Isaac dijo que, aparte de la técnica de invocación olvidada, esos dioses no podían crear ni destruir. Les recordó que no era un ser vivo, sino un no muerto, si no podían transformarlo. Podría poner en peligro todo el reino divino. Los dioses pidieron más tiempo, ofreciéndole la oportunidad de hacer más peticiones, pero Isaac respondió que, como pago por el daño, prometió que los mataría a todos. Dijo que todos se convertirían en esqueletos a medida que acumulara su poder monstruoso o creció alrededor de sus cuerpos. Sin embargo, de repente, esta energía comenzó a disminuir hasta desaparecer por completo. Isaac se dio cuenta de que ya no podía usar magia y que su cuerpo estaba paralizado. Se preguntó qué estaba pasando. Uno de los dioses explicó que era inútil resistirse. El nombre que habían escrito en el hechizo era incorrecto. Decía Isaac, no Isaac, pero el hechizo seguía funcionando. Esa técnica había sido utilizada en el pasado para sellar desastres como él. El dios le dijo que debía estar agradecido por lo que habían hecho, porque ahora viviría como un insecto. Isaac miró su nuevo cuerpo y se dio cuenta de que era una oruga pequeña y débil. Se preguntó por qué no podía ser al menos una oruga peluda. El dios incluso se burló de él, diciendo que seguía obsesionado con un cabello. De repente, el cuerpo de Isaac empezó a brillar. Pensó que todos allí eran idiotas y que, si iban a hacerle esto, deberían haberlo hecho más rápido. Preferiría suicidarse. Luego vivió como un insecto,
Entonces su cuerpo brilló intensamente, y gritó por dentro que todos debían comer mierda. Inmediatamente después, una enorme explosión se apoderó de la catedral del reino divino. El humo lo cubrió todo. A medida que comenzaba a disiparse, todos intentaron comprender qué había sucedido. Isaac había desaparecido. Uno de los dioses dijo que probablemente había quedado sellado dentro de ese insecto. Con el rey demonio finalmente fuera de escena, algunos comenzaron a pensar que podrían recuperar el poder sobre ese mundo. Pero los dioses sabían que era demasiado pronto para relajarse. Decidieron crear una barrera perfecta entre el mundo sagrado y el mundo humano. Dijeron que exterminarían a todos los demonios. Mientras tanto, a uno de los dioses que había usado mucho poder le preguntaron si se encontraba bien. Respondió que no importaba, porque ahora el rey demonio se había convertido en una pequeña cucaracha. Dijo que se quedaría atrapado allí para siempre y que le haría sentir dolor. En ese momento, Isaac se preguntó si los dioses lo habían engañado. Se preguntó si lo habían vuelto tonto después de eso, ya que los esqueletos no tenían cerebro. Todo a su alrededor era muy brillante. Se dio cuenta de que tenía ojos de nuevo. Empecé a sentirme extraño al tocar su propia piel. Se miró las manos y se dio cuenta de que estaba en un cuerpo humano. Entonces se preguntó si el sello se había roto. Me acerqué a él. Lo llamó bebé y le dijo que por fin había despertado. Dijo que había estado durmiendo muy bien y le preguntó por qué se había despertado ahora. Isaac no sabía quiénes eran esas personas. Realmente había vuelto a ser humano. Pero para su sorpresa, la criada dijo que se sentirían un poco mal, pero que debían cumplir con su deber. Dijeron que lo volverían a dormir, pero que esta vez para siempre y en paz. Isaac pensó que acababa de morir, y estaba a punto de morir de nuevo, y el sirviente estaba dispuesto a darle veneno al niño en su biberón. Pero ¿cómo? Intentó esquivar al pequeño Isaac de todas las maneras posibles. El sirviente empezó a preguntarse por qué no lo hacía. Isaac pensó que nunca comería algo tan sospechoso, pero al mismo tiempo se preguntó por qué se había vuelto humano en ese momento. Los sirvientes lo llamaron Isaac. Era exactamente el mismo nombre que antes. Pensó que la pronunciación de su verdadero nombre siempre había sido Isaac, con la misma entonación. El problema era que los dioses usaban una pronunciación diferente. Decían Isaac, cambiando ligeramente el sonido. Por eso, el sello no funcionó. El sello debía contener el nombre exacto de la persona sellada, y los dioses se equivocaron. Él seguía pensando que, se había reencarnado en un cuerpo con el mismo nombre y todo. Indicó que esos idiotas se habían equivocado incluso al sellar. Fue en ese momento que el sirviente logró llevarse la botella a la boca y todos. Y me pregunto por qué ese niño era tan fuerte. Isaac pensó que solo era un jugo de verduras. Entonces, ¿con qué intentaban matarlo al probar todo el dolor? Pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Maldito seas, sentía una extraña reacción en su cuerpo. Mientras tanto, en el templo del Sacro Imperio de Ela, un anciano caminaba tranquilamente por los aposentos, pensando que ese bebé pronto llegaría a su fin. Entonces, una figura apareció frente a él y comentó que se veía bien. Este hombre era Alexander Heathcliff Ela, el emperador del Sacro Imperio. El viejo obispo se inclinó ante el sol del imperio y el emperador le preguntó qué hacía allí. El obispo, que había venido a conocer al candidato a la santidad de la casa Joshua, porque necesitaba sentir la presencia de quien sería santo. El emperador comentó que por tu forma de hablar, sonaba como una carga. ¿Y ese? Dijo que nada podía salir mal si el santo estaba al cuidado del santo trono. El obispo respondió que no sabía de qué hablaba, pero de repente, todos oyeron un grito proveniente del interior del templo. Todos. Corrió al dormitorio y el emperador le preguntó qué le había pasado al joven amo. La criada, emocionada, le explicó que el niño era muy lindo, que había comido tanto que su barriga estaba. Le dijeron que ya había bebido 15 botellas de jugo de verduras. Al oír esto, el obispo se quedó paralizado. Pensó que era imposible. ¿Cómo? Mira a ese niño aún con vida. Sabía que no era solo jugo de verduras. Unos minutos antes, Isaac había sentido que el líquido no era solo jugo. Pronto se dio cuenta de que era veneno y no era un veneno común. Totalmente envenenado. Un tipo extremadamente poderoso, capaz de destruir cualquier poder divino. Sus efectos no eran inmediatos, pero si se acumulaba en grandes cantidades, podía incluso matar. Sin embargo, este veneno fue elaborado con el hombre de los demonios, e Isaac había sido un demonio. Así que para él ese sabor era delicioso. Lo disfrutaba, y absorbiendo grandes cantidades de mono encima. ¿Lanzaste? Retiró la botella y pidió otra. Claro, todo en el lenguaje de un bebé, pero su deseo fue comprendido. El camarero, sin saber la verdad, pensó que era genial y trajo más veneno, creyendo que el efecto no sería inmediato. Isaac continuó a beber. Me alegra acumular tanto maná. Y pensó que lo que necesitaba ahora era entrar en su propio mundo interior, para alcanzar lo más profundo de sí mismo. El núcleo de todo es monocore.
Comenzó a concentrar toda su energía y a dirigir esa mona absorbida hacia el núcleo. Lo hizo y se preparó cuidadosamente, pero de repente sintió una explosión mágica en su interior. Sin embargo, no se manifestó como esperaba. Estaba confundido. Se suponía que el núcleo de maná brillaría con uno de los 3 colores primarios, pero en ese momento, ocurrió algo muy diferente. Entonces se preguntó por qué el núcleo era blanco, pero pronto se dio cuenta de que no era solo el color lo que llamaba la atención. Había una cantidad absurda de poder dentro de ese núcleo, aunque no estaba completamente formado, ya que ese cuerpo todavía era el de un bebé. Isaac pensó que esto superaba todas sus expectativas. Se acercó con dificultad y se preguntó cuán bendecido sería ese cuerpo. Si lograba crecer bien dentro de él, podría convertirse en un monstruo aún más grande de lo que hubiera imaginado. Isaac siempre había elegido sobrevivir. Era algo profundamente grabado en su alma, el deseo de seguir vivo pase lo que pase. Pero al final, se convirtió en el génesis del rey esqueleto y creó muchas habilidades únicas y especiales. Ahora todas esas habilidades estaban en ese cuerpo gracias a su nombre y su alma, Isaac. Más tarde, mientras estaba y comerciando, los empleados comenzaron a preguntarse si finalmente había muerto. Pero Isaac simplemente levantó su dedo meñique, y todos se sorprendieron al darse cuenta de que todavía estaba vivo. Entonces, como es natural, pidió otra botella, esta vez más fuerte. De vuelta al presente, el emperador se sintió aliviado, convencido de que no había sucedido nada malo. Pero Isaac pensó que, aparte del asesinato de Kermit allí mismo, no había sucedido nada más. Empezó a preguntarse por qué el obispo lo observaba tanto. ¿Había comido demasiado? Pero luego pensó que no podía permitir la sospecha. Entonces decidió actuar como un bebé normal y sonrió inocentemente. El obispo, sin embargo, pensó que era absurdo. En cambio, de morir, ese bastardo le sonreía como si se estuviera burlando de él. Enfureció al obispo. Unos días antes, en la capital del Santo Seidad, un hombre comentó que quien se convirtiera en el próximo santo heredaría el Sacro Imperio. Dijo que era una broma de mal gusto. También comentó que por eso todas las familias nobles proclamaban santos a sus propios hijos, lo cual le pareció sumamente molesto. Ese mismo obispo apareció y trató de calmarlo, diciéndole que no se preocupara porque se ocuparía de todos los candidatos a la santidad. Pero el hombre, conocido como el hombre del cáliz, reveló que había escuchado una voz inconexa. Se dijo que un nuevo candidato para ese Teod había aparecido en la casa Joshua, lo cual era preocupante, ya que esta casa era la mano derecha del emperador. El obispo dijo que no podían hacer nada al respecto, y el hombre calloso, enojado, arrojó al suelo el callo, y declaró que el niño probablemente moriría antes de llegar a ellos. Todo lo que tenía que hacer el obispo era revisar el cuerpo. Después de todo, según él, el santo solo podía provenir de su casa. La casa Barrett estaba liderada por Jair Barrett, un influyente cardenal a la cabeza de la familia. En el presente, el obispo reflexionaba sobre la información que había recibido. Decían que el bebé ya estaba muerto. Entonces, ¿por qué seguía vivo ese niño? Creía que no podía dejarlo así. Simplemente, el emperador se acercó y comentó que el niño era interesante. Su cabello se veía con claridad y comentó que era el fundador del Sacro Imperio. En ese momento comprendió que el hombre era el emperador. El emperador dijo que el niño parecía más bendecido que el propio papa y que debía ser el verdadero candidato a la santidad. Isaac estaba confundido. No creer que el cuerpo en el que había reencarnado fuera candidato para. El obispo notó la reacción del emperador y comenzó a preocuparse. Pensó que no podía permitir que ese niño recibiera el apoyo del emperador. Entonces, el obispo pidió examinar al niño. El emperador preguntó qué le pasaba y el obispo debería aplicarse que había algo muy extraño. Era imposible que un bebé hubiera bebido tanto jugo de verduras. Pero el emperador respondió con naturalidad, diciendo que no veía nada malo en que un candidato a la santidad comiera tanto. Mientras tanto, Isaac se preguntaba cómo un rey demonio podía ser confundido con un candidato a la santidad. El obispo insistía en que debía examinarlo. Entonces Isaac eructó accidentalmente y dejó escapar algo de la energía demoníaca que aún no había digerido por completo. Me sentí aprensivo, preguntándome si el obispo se había dado cuenta. El obispo se acercó a él con la mirada fija y le dijo que había sentido energía demoníaca proveniente de ese niño. Le preguntó si eso no era tan extraño. Isaac no sabía si realmente se había dado cuenta o si solo buscaba una excusa para deshacerse de él. El obispo dijo que el niño solo podía ser un falso candidato, alguien que está haciendo mal uso de. Exigió que un inquisidor viniera de inmediato a interrogarlo. El emperador, indignado, preguntó cómo se atrevía a hablar así de un candidato a la santidad. Pero el obispo respondió con calma que no había de qué preocuparse. Según él, el papa ya había decidido que el verdadero santo provendría de la casa de Beri. El emperador reflexionó y lo consideró vergonzoso. Querían obligar al niño elegido a provenir de la propia casa del cardenal. Mientras tanto, Isaac comprendió el moti. El obispo entonces tomó a Isaac en su brazo, con la justificación de llevarlo ante el inquisidor. Pero el emperador intervino.
Dijo que la casa de Josué era un aliado cercano del imperio, familia, y como emperador, sugirió encarecidamente que el examen se realizara más tarde. El obispo respondió que entendía, pero también dijo que ya había hablado con el Papa y que la ceremonia de bendición del príncipe heredero solo se celebraría tras la selección oficial del nuevo santo. El emperador comprendió que intentaban chantajearlo. El Papa planea negar a su hijo el reconocimiento como heredero, a menos que acepte la elección de Masa Barret. Isaac pensó que estaba rodeado de un grupo de hijos de puta. Se dio cuenta de la continua. Un candidato para San era demasiado arriesgado. Podrían descubrir su verdadera identidad. Aún así, el obispo se adelantó con Isaac y sus armas, y dijo que iban a realizar una ceremonia sagrada. Técnica de exorcismo. Si el niño fuera realmente humano, no sufriría ningún efecto. Pero fue en ese momento que Isaac tomó la botella y golpeó al obispo con fuerza en la cara. El impacto fue tan grande que salió sangre y se le saltaron algunos dientes. Y entonces Isaac pensó que este obispo era hijo de una mujer extremadamente arrogante, y decidió jugar el juego de una vez por todas. El obispo, aún mareado, se preguntaba cómo una botella podía doler tanto. La gente a su alrededor empezó a notar una extraña luz que emanaba del objeto, y se preguntó si era poder divino. El obispo lo confirmó internamente. Efectivamente, había sentido la presencia del poder divino. En ese momento, Isaac preparó otro ataque con su botella encantada, y comenzó. Golpeó al alfil con fuerza en la cara. Lo golpeó con su propia botella sin parar. Bueno, el obispo pensó que definitivamente se trataba de Monop siendo utilizado de verdad. El emperador observaba con una sonrisa, completamente satisfecho con lo que veía. Isaac pensó que iba a reforzar su botella con magia de resistencia, manteniendo la apariencia de un bebé inocente todo el tiempo. Se preguntó qué, ese obispo imbécil lo pensó. Mientras luchaba, Isaac sintió algo extraño. Cada vez que usaba maná y se manifestaba un poder mágico aún mayor, comenzó a darse cuenta de que el maná y el poder divino no iban juntos, no podían usarse juntos, y probablemente tenía algo que ver con el núcleo blanco dentro de él. Pero de repente, el obispo agarró el biberón y lo tiró furioso. Juró con todas sus fuerzas que este bebé era un pecador y que debían. Continúa con el exorcismo. Isaac pensó que ese pedazo de basura aún no se había rendido. No quería llegar tan lejos, pero en ese momento, sacó algo muy interesante. Estaba escondido en el closet del obispo. Cerrar. El obispo se aterrorizó al ver lo que Isaac sostenía. Era un cuerpo demoníaco sellado de alto nivel, un tótem, un poderoso artefacto creado con las propiedades de un demonio que había devorado a otros de su misma raza y absorbido su maná. El obispo pensó que había guardado el tótem para una emergencia, en caso de encontrarse con un demonio y necesitar defender a él mismo, pero se preguntó cómo exactamente ese bebé sabía de la existencia del objeto. Sin dudarlo, Isaac simplemente arrojó el tótem, porque estaba harto de ese obispo. Fue entonces cuando el sello del tótem comenzó a romperse, y el demonio atrapado en su interior empezó a despertar. Isaac pensó que estas eran las consecuencias de las propias acciones del obispo. Había despertado al demonio contenido en ese artefacto, y pensó que ahora el obispo podría examinarlo a voluntad. Pero necesitaba terminarlo inmediatamente. Isaac no entendía por qué sucedía esto, pero el demonio avanzó con furia hacia él. La noche que protegía el templo se reunió para proteger al joven maestro. Isaac se preguntó qué le pasaba a ese demonio. Después de follar, todo lo que había hecho lo había salvado. Aún así, seguía pensando que los paladines podrían protegerlo. Pero no. El primer paladín cayó como un pedazo de basura. Es una buena pregunta si ese tipo era un paladín de verdad, pero no tuvo tiempo para reflexionar más. Incluso siguió avanzando decidido a matarlo, y los paladines fueron arrojados como muñecos. Isaac pensó que debería haberlo sometido. El monstruo de antes. Y me preguntaba si alguien se daría cuenta si usara magia en esa situación desesperada. También se preguntaba por qué todos querían matarlo en esta nueva vida. El demonio lo ataca y por instinto. Isaac reaccionó con una expresión furiosa. Miró al monstruo con ojos llenos de rabia y lo llamó demonio idiota. El demonio se detuvo por un momento cuando escuchó eso y murmuró la palabra rey demonio en voz baja. Fue en ese momento que un fuerte brillo comenzó a emanar del cuerpo de Isaac. Era un poder divino tan intenso que todos los que estaban allí estaban. Se quedó atónito. El globo comenzó a arder y a derretir el cuerpo del demonio, obligándolo a huir. La gente allí empezó a comentar, diciendo que se trataba de un poder divino que había emanado directamente del cuerpo del bebé. Decían que Isaac, a tan temprana edad, había expulsado él solo a un gran demonio. Mientras todos estaban impresionados por sus pies, Isaac se preguntó si realmente poseía poder divino. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se había quedado completamente sin maná. Reflexionó que su cuerpo parecía transformar a Mona en poder divino, y empezó a preguntarse cómo podría acumular más Mona si el Sacro Imperio no la tenía en abundancia. El obispo empezó a gritar,
exigiendo que lo dejaran ir. Afirmó que el bebé era un hereje que usaba poder demoníaco y preguntó cómo se había atrevido a arrastrarse hasta allí la perra. Dijo que probaría todo esto mediante un exorcismo. Pero el emperador le ordenó guardar silencio. Dijo que el obispo estaba acusando injustamente a un candidato inocente a la santidad y que él mismo había liberado a un demonio dentro del templo. El emperador afirmó que esto no sería ignorado y que, aunque pertenecía a la Santa Sede, el obispo no escaparía a las consecuencias. El obispo se dio cuenta de que el emperador comenzaba a sospechar de su verdadera identidad, que si esto sucediera la Santa Sede se enfrentaría aún a más problemas. Sabía que, incluso si asumía la responsabilidad, al menos debía proteger a su familia. Así que decidió matar al aspirante a santo en ese mismo instante. Sin dudarlo, hizo poderosa invocación que invoca una gran bestia depredadora, una bestia espiritual salvaje y amenazante. Isaac, esa criatura, y pensé que por fin ese maldito obispo había mostrado su verdadera naturaleza. Aún así, Isaac estaba fuera de mí, y sabía que no podía hacer mucho contra esa cumbre. Justo cuando la bestia estaba a punto de tragárselo, algo la detuvo. Una fuerza poderosa la sujetó, y una voz resonó preguntando quién se atrevía a tocar el linaje directo de la casa Joshua. Eran los caballeros de la casa Joshua. El que estaba a la cabeza era el séptimo hijo de la familia, Hilar Joshua. La mentira ordenó inmediatamente la ejecución del obispo por alta traición. Todos los caballeros se inclinaron ante Isaac, como Saí, reconociéndolo como su joven señor, y él se disculpó por llegar tarde. Isaac pensó que esas personas parecían muy poderosas. La mentira, entonces, dijeron que habían traído un regalo especial para el pequeño. Tenía curiosidad, preguntándose si sería joyería, oro o algo brillante, pero el regalo entregado era una estatuilla que representaba al rey demonio siendo decapitado. Poco después entregaron otra, mostrando el mismo rey siendo quemado vivo, y otro más, de una monja aplastando al rey demonio con una fuerza sagrada. Isaac, quien había sido el rey demonio, a él mismo, en su vida anterior, no le gustó en absoluto. Se preguntó cómo sobreviviría en un lugar así. Pero la gente a su alrededor interpretó las lágrimas de Isaac como emoción, diciendo que había disfrutado tanto del regalo que estaba, mientras lloraba por dentro por su humillación. Isaac finalmente recordó quiénes eran los Joshua. Eran la familia del santo responsable de su asesinato en el pasado. Isaac recordó que todos los santos que había asesinado en su vida pasada pertenecían a la familia Joshua. Eliminó el número 45, el número 61, y ahora comprendía que no solo era candidato a la santidad, sino que también pertenecía al mismo linaje que el santo que lo había asesinado. Empezó a preguntarse qué había hecho en su vida pasada para merecer un destino tan absurdo. Mientras tanto, el obispo Mesa, aún en la habitación, seguía resistiéndose a su arresto. Gritó que todos los presentes eran unos malditos herejes y afirmó que descubriría la verdadera identidad de esa maldita criatura. Dijo que el niño estaba jodida. Monstruo, pero fue en ese momento cuando alguien le hizo un corte limpio en la garganta. Era Hilar Joshua, quien le impidió seguir hablando y le dijo que el obispo debía estar agradecido por la benevolencia de la casa Joshua, que le había perdonado el cuello incluso después de tanta insolencia. Isaac se preguntó si Hilar casi había decapitado al obispo solo por haber insultado a su familia. Toda esa confianza era impresionante. Pero mientras reflexionabas, la gente a tu alrededor empezó a decir que el bebé oía cosas horribles y que necesitaba buenas palabras. Isaac pensó que ahora estaba rodeado de un montón de locos, pero recordó algo importante. Los Joshua eran increíblemente fuertes. Sus antiguos subordinados se desesperaban cada vez que veían esas malditas noches en armadura azul. El emperador comentó que parecía haber contraído una deuda con la casa Joshua. Le preguntó a Eli si podía comunicar. Respondió diciendo que las bromas del emperador eran exageradas, pero el emperador continuó, afirmando que el Sacro Imperio tenía interés en ese chico, tanto interna como externamente. Comentó que, aunque sabía que los Josué eran muy poderoso, se preguntó si la supuesta fe azul sería lo suficientemente fuerte como para proteger a Isaac. Isaac pensó sin comprender realmente qué estaba pasando, preguntándose qué intentaba decir el hombre. El emperador explicó que el Papa, en particular, no aprobaría al chico. La razón era el color de su, que simbolizaba a los ancestros del Sacro Imperio. Además, el rey esqueleto parecía perseguir al niño, pero Isaac estaba confundido. Él mismo era el rey esqueleto. ¿Por qué se perseguiría a sí mismo? Mintió, se disculpó con su majestad y dijo que el niño era de linaje directo de Joshua, y por lo tanto, debía criarse en su propia casa. Garantizó que ni el Papa ni el rey esqueleto podrían enfrentarse a la familia Joshua y mencionar que, si el rey esqueleto aparecía de nuevo, la antigua Santa Melissa estaría encantada de enfrentarse a él. El emperador respondió que así lo creía. Añadió que no podía permitir que una descendiente directa de Santa Melissa creciera en el palacio imperial. Isaac se quedó atónito al oír eso. Al ser candidato a la Santa Capucha, nacido en el linaje sagrado, era hijo de un santo. Isaac se preguntó por qué su vida tenía que ser así, y entonces le explicaron que era un santo. Los dioses,
que habían perdido innumerables veces contra el rey esqueleto, ansiaban más que nada poder derrotarlo algún día. Así que, con todo su esfuerzo, crearon un arma suprema. La herramienta sagrada fue enviada directamente desde los cielos con el único objetivo de destruir todo mal. Se la llamó Ele. En la línea del campo de batalla, la caballero que blandía la luz sagrada. Representaba la gran luz del Sacro Imperio y alcanzó el rango de la Noche Suprema gracias a su abrumador poder. Gracias a la fuerza de esta santa, todos creían que el rey demonio llegaría a su fin. Sin embargo, el rey esqueleto fue despiadado y terminó derrotando a todos los santos que le enviaban. Aún así, Isaac creía que nunca había matado a un santo, porque si un santo moría, su poder divino regresaba a los dioses, y entonces podrían simplemente enviar una versión aún más poderosa. La última, Melissa, era realmente muy fuerte, y ahora descubría que ella era su antepasada. La mentira entonces explicaba que un santo solo existe, debido a la misión de exterminar al rey esqueleto. Le dijo al emperador que la familia Joshua era responsable de producir a estos santos y ejecutar la voluntad de los dioses. Eran una familia extremadamente orgullosa. Alia afirmó que la familia Joshua tenía las habilidades necesarias para proteger a ese niño. Otra noche estuvo de acuerdo, diciendo que muchos santos habían sido martirizados por el rey esqueleto. Pero Isaac pensó para sí mismo que nunca había matado a ninguno. La noche le contó que el rey esqueleto había desterrado una vez a una santa a un laberinto, porque creía que estaba demasiado débil para luchar, pero Isaac lo recordaba de otra manera. Había liberado a la santa, pero ella terminó perdiéndose sola. Otra noche comentó que 5 santas habían muerto por enfermedades relacionadas con la depresión y el estrés. Isaac pensó que quizás deberían haber ido al hospital. Eli lo miró con seriedad y dijo que no importaba si estaba maldito. Todos estaban agradecidos por su nacimiento. Deseaban que creciera y fuera tan aterrador como el rey esqueleto. IZQ no pudo reaccionar, pero en sus pensamientos, se disculpó con sus padres, a quienes nunca había conocido, por haber sido tan mala persona. El emperador entonces le pidió que reconsiderara su mentira. Dijo que el rey esqueleto había sido sellado hacía 150 años. Isaac se sorprendió, pues no creía que hubiera pasado tanto tiempo. Si la última pelea de Melissa fue cuando tenía unos 50 años, probablemente ya estaría muerta. Pero el emperador continuó explicando que, durante ese tiempo, los demonios se volvieron mucho más fuertes. El santo era un recurso valioso para aumentar el poder del Sacro Imperio. Por eso el niño también era importante. Además, no había ningún acto de San. Si su madre era la santa, se preguntaba si aún estaría viva. Lo confirmó, diciendo que la matriarca de la familia seguía viva y que la casa Joshua era capaz de proteger a ese niño. Isaac pensó entonces que ya no podía sorprenderse. Descubrir que su madre era la santa fue demasiado para él en ese momento. Mientras tanto, los caballeros y la armadura azul de la casa Joshua comentaban que Melissa estaba destruyendo a los subordinados del rey esqueleto. Isaac se sorprendió al saber que seguía viva, incluso después de más de 200 años. El emperador comentó que pasó un rato antes de que ella regresara y preguntara si el niño estaba bien porque parecía extraño. Isaac se preguntó si realmente estaba bien. Descubrió que su mayor enemigo seguía vivo. Si Melissa descubría su verdadera identidad, sería su fin inmediato. Los demás parecían aceptarlo, pero Melissa estaba completamente loca, y pensó que si quería sobrevivir, tendría que actuar con mucho más cuidado de ahora en adelante. Entonces Isaac agarra el dedo de Amperios y pide que te lleven con él, lo que hizo feliz al emperador. El emperador apartó la mirada y demostró que había mentido al decir que el niño quería ir con él. Mientras mentía, respondió que probablemente solo estaba necesitado. El emperador atrajo al niño hacia sí y dijo que el palacio imperial podía ofrecerle mucho al joven señor, añadiendo que los Joshua podían tener experiencia en la formación de santos, pero no la tenían para criar a uno, y mucho menos un niño. Elión insistió en que el niño se convertiría en un caballero exorcista que derrotaría al mal, explicando que la familia Joshua era conocida por haber producido los mejores caballeros exorcistas de la historia. Declaró que Isaac sería el primer santo de la historia, algo que el palacio imperial no sabría cómo afrontar. En ese momento, ambos comenzaron a jalar los brazos de Isaac como si jugaran al tira y afloja, y una noche comentaron que acabaría partido en dos. Isaac pensó que quería ir al palacio imperial porque, cuando miró al emperador, sintió que la luz que reaccionaba con su origen, la misma luz que se muestra en el núcleo de su cuerpo, también estaba presente en él. Sabía que no podía desaprovechar esta oportunidad. El emperador dijo que el joven maestro había tomado una excelente decisión y se preguntó qué era ese brillo. Mientras tanto, afuera, el obispo Masa insistía en que Isaac era inocente. Pero dijo que el bebé había usado maná y por lo tanto era un demonio. El encapuchado replicó que el poder divino pertenecía a los propios dioses y que se lo habían otorgado a un demonio. Obispo Mouse, hacia él diciendo que era maná y que nunca se confundiría. Aún así, fue acusado de blasfemia, y allí mismo le cortaron la cabeza.
Poco después, otro de los encapuchados se acercó y dijo que iban a formar un escuadrón de asesinos de nuevo. Pero Harry respondió que no sería necesario. El emperador quería llevarse al niño con él y habría muchas oportunidades en el palacio real. Dijo que esta vez Isaac no sobreviviría. Dentro de un carruaje, Isaac pensó que en ese momento lo llevaban hacia Josué y recordó que todos se preguntaban por qué iba allí. Unos días antes, cuando vio ese gran resplandor, se preguntó qué era lo que era tan fuerte. Eli comentó que Josué no era un buen lugar para criar a un niño y dijo que su casa almacenaba manícores y cuerpos demoníacos, el más preciado de los cuales era el cuerpo del rey esqueleto. Fue entonces cuando Isaac preguntó si su cuerpo estaba allí. Pensó que tal vez debería haberse quedado en Josué y en ese momento tomó la mano de Eli y dijo que quería ir allí ahora. Eli estaba profundamente conmovido. Isaac reflexionó que era como renunciar a una vida de lujo para servir en su propio cuerpo, un cuerpo que él mismo había refinado, acumulando suficiente maná para luchar contra los propios dioses. Sabía que si lograba recuperar ese cuerpo, alcanzar el rango 10 no sería nada. También era la primera vez que veía brillar con tanta intensidad la luz de un tenso y superviviente. Y esto significaba que seguir a Joshua sería extremadamente beneficioso para asegurar su supervivencia. Un escritor de Joshua entonces preguntó por qué las fuerzas sagradas perseguían al joven maestro. Isaac sintió curiosidad y también quiso saber de qué se trataba. Gili explicó que los dioses habían enviado una profecía que decía que el santo sería recibido como un hijo de Dios, lo que significaba que podría convertirse en el próximo papa. Así que la casa Barrett intentaba desesperadamente dar a luz a un nuevo santo, y al mismo tiempo quería matar a Isaac. Pensaste confusamente sobre todo, tratando de entender qué estaba pasando, hasta que se explicó que el papa era el hombre más fuerte de todo el clero, capaz de usar magia de rango 10, considerado el rey del clero y también de todos los paladines, un ser absoluto con poder suficiente para desafiar incluso al emperador. Isaac reflexionó que tenía sentido que la casa Barrett estuviera desesperada, ya que durante siglos habían sido responsables de dar a luz al papa, y ahora que este puesto podía ser ocupado por un santo, entraban en pánico. Justo entonces, el hombre respondió que no permitirían la entrada a nadie que llevara la sangre de un santo. ¿Por qué? Ese niño tenía que ser asesinado. De hecho, los guardias de los demás eran demonios disfrazados, e Isaac se confundió al darse cuenta, ya que estaba seguro de haber prohibido a los demonios atacar a los humanos. El demonio entonces declaró que su glorioso rey había ordenado la exterminación de todos los santos y seres sagrados. Concluyó que debía haber un nuevo rey entre los demonios. Pero el enemigo afirmó que la orden provenía del mismísimo rey esqueleto llamado Lord Isaac. Isaac estaba asombrado, sin comprender cuándo habría dado tal orden. El demonio entonces dijo que perdonaría a todos los presentes si entregaban al niño, pero fue consumido inmediatamente por las llamas divinas. Era evidente que el responsable era Iyai, quien estaba furioso y regañó al demonio por blasfemar frente a un exorcista Joshua como él. Le mintió a Claire diciéndole que los demonios debían prestar mucha atención, porque proteger las pequeñas cosas de este mundo era el deber sagrado de Joshua, lo que sería, destruye todo mal y arroja a todos los demonios a los confines del infierno. Afirmó que el rey esqueleto era un ser maldito que obligaba a sus subordinados a morir por un deseo inmoral. Los demonios, furiosos por las palabras de Ileye, avanzaron contra los caballeros. Al comenzar la lucha, uno de ellos agarró a Isaac y corrió a protegerlo. Sin embargo, en ese momento, Isaac activó el origen de la supervivencia y liberó su magia, invocando un espíritu. Llamó al susurro de los vigilantes, y el espíritu apareció, diciendo que extrañaba muchísimo a su amo. Isaac, molesto, le pidió que se callara para no llamar la atención, pero reconoció que también estaba feliz de volver a verlo. Isaac pensó que realmente creía que el vigilante ya había sido destruido. Pero fue un placer volver a verlo. Había creado ese ser precisamente porque no tenía tiempo para detectar magia durante el combate, así que el reloj lo hizo por él. Desde que recuperó la consciencia, el espíritu se había comportado con personalidad propia, y comentó que su amo seguía tan malvado como siempre, llegando incluso a afirmar que había robado el cuerpo de un niño. El espíritu enfureció al ver que los magos divinos habían tocado el cuerpo de su amo, y dijo que no aceptaba que las manos sucias tocaran a un bebé. Le ordenó que dejara de hablar y comenzara a detectar la presencia de enemigos. Batrobade inició el escaneo mágico, indicando que en un radio de 100 metros a la redonda había un total de 88 enemigos, todos demonios, y garantizando que ninguno de ellos tocaría a Isaac. En este punto, los caballeros estaban logrando derrotar a varios enemigos, pero apareció una nueva presencia, algo aún más aterrador. El observador detectó la aproximación de un liche, que estaba parado justo enfrente de las noches de Joshua. La figura que compone preguntó cómo se atrevieron a tocar a su rey con esas manos sucias. El lich declaró que todos los presentes pagarían con sus vidas, e Isaac se preguntó qué tenía de poderoso ese ser, que decía que su rey, su único y gran señor, había sido injustamente encarcelado en el cuerpo de un bebé. Y que en gratitud por haber sido liberado,
Había desarrollado un profundo aprecio por Isaac, que decía que nadie podía siquiera mirar a su amo con esos ojos asquerosos, o les arrancaría los ojos. Pero, por suerte, los humanos no entendían el lenguaje demoníaco. El observador comentó que todo era un desastre. Mientras Isaac pensaba que el Lich probablemente había descubierto que él era el rey esqueleto y lo siguió hasta allí. La noche entonces se preparó para el combate, pero Isaac no pensó que tenía que terminar de esa manera. Empezamos a enojarnos mucho, a contraatacar y a gritar, tratando de evitar que pelearan. Mientras una noche le pedía que se calmara, pues pronto lo resolverían todo. El Lich notó que su amo lo había reconocido y reconoció su existencia, y luego corrió hacia Isaac, diciéndole que se quedaría a su lado. Me di cuenta de que el Lich se dirigía directo hacia el joven maestro y se puso alerta. El Lich preguntó cómo esos paladines insensatos habían logrado sellar a su maestro, e Isaac pensó que finalmente había captado su atención, lo cual era genial. Sabía que no podía dejar morir a sus manasors y le pidió al Lich que rompiera la barrera. La orden literal se realizó sin dificultad. Destruyó la barrera de un solo golpe. Isaac sonrió discretamente, elogió al Liche por su buen trabajo y dijo que ahora su súbdito podía descansar. El Liche preguntó qué estaba haciendo su amo, ya que había sido sellado de nuevo, y se preguntaban por qué le había hecho esto. Los paladines quedaron completamente impactados, como acababan de ver a Isaac convertir a un demonio en un tótem ante sus ojos. De vuelta en la casa de Joshua, todos empezaron a celebrar, diciendo que Isaac había convertido a un demonio en un tótem en cuestión de segundos. Decían que poseía el arte sagrado de los santos y cardenales. Sin embargo, Isaac sabía que no era arte sagrado, era magia. Comentó que sí parecía un arte sagrado de transformación de tótems, y le impresionó ver a un niño usando una técnica tan avanzada. Al darse cuenta de que era una amenaza y centrarse solo en él, un caballero comentó que Isaac realmente parecía tener poderes divinos y estaba seguro de que sería el santo. Pero mintió, pensando que estaba equivocado. Ese demonio se topó con un niño, y aunque no fuera un santo, sin duda era alguien especial. Reflexionó sobre la maldición del rey esqueleto y se preguntó por qué esto tenía que sucederle a un niño, ya que los hombres de la casa Joshua la padecían. Esta noche dijo que ya había tomado una decisión. Comandante de los caballeros de Azuri, protegería al joven maestro Isaac, pues creía que era la esperanza de la casa Joshua. La mentira lo desconcertó un poco, pero reconoció que había sido un tonto. En lugar de preocuparse tanto por la maldición del rey esqueleto, debería haber visto que este niño podía ser la verdadera esperanza. Mintió y luego dijo que podían irse a casa porque, como tío, le enseñaría muchas cosas a Isaac y que tenía un gran potencial. Isaac pensó que no le importaba si se convertía en paladín o no, solo quería recuperar su cuerpo. Mintió y dijo que, aunque Isaac estuviera destinado a una vida extremadamente corta, encontraría la manera de salvarlo y le aseguró que su nombre sería conocido en todo el continente. Isaac estaba confundido y quería saber de qué se trataba esta corta vida. Cambió de tema y dijo que en cuanto llegaran a casa, le enseñaría a Isaac a maldecir al rey esqueleto, lo que hizo que Isaac pensara que esos malditos bastardos tramaban algo. Más tarde en el Joshua House Mansion, el lugar estaba bien decorado, lleno de adornos, hermoso y lujoso. Isaac Wander, si se lo pasaron tan bien mientras exterminaban a la raza demoníaca, y cuánto debió haber costado esa mansión. Pensó que esos sinvergüenzas burgueses vivían bien allí, mientras los demonios se morían de hambre, y él mismo había pasado por muchas penurias solo para alimentar a su gente. El observador comentó que ese castillo era un paraíso comparado con el castillo de basura que tenían en el infierno. Dijo que si vendían las estatuas de allí, podrían comprar 10 castillos Noé, el continente donde extra, y prometió que le enseñaría todo cuando creciera. Allí estaban todos golpeando a un muñeco de esqueleto rey, golpeándolo, maldiciéndolo y diciéndole palabrotas. Como parte del entrenamiento, a Isaac le pareció extraño que enseñaran eso a niños, pero pensó que no importaba. Al unirse al Sacro Imperio, decidió convertir al emperador en su cachorro personal. El observador comentó que incluso si él fuera el rey esqueleto, era feo lastimar a niños pequeños, a lo que Isaac respondió que debería seguir observando. El reloj estuvo de acuerdo y comenzó el escaneo mágico, detectando varios puntos mágicos dispersos por la mansión. Isaac notó que había muchos monocores en el lugar, más de 100. Y el observador confirmó que él tampoco había visto tantos. Cuando finalmente llegaron y bajaron del carruaje, Eli les ordenó que reorganizaran su habitación, ya que Isaac se quedaría con él. Pero los sirvientes se disculparon y le informaron que les habían ordenado llevar a Isaac al anexo. Eli preguntó qué querían decir con anexo, y los sirvientes explicaron que era el quinto joven amo quien había decidido si hubiera una mansión tan grande allí, pero el observador le susurró al oído que el hombre de cuerpo estaba en el anexo. Aún así, Eli dijo que no dejaría que su sobrino entrara en esa maldita casa. Isaac estaba indeciso, pues quería ir al anexo.
mientras Eli insistía en que fuera al dormitorio, diciendo que le leería historias de las escrituras sagradas y luego le enseñaría a recitar un exorcismo hecho especialmente para el rey esqueleto. Isaac pensó que Eli realmente quería ejercitarlo. En ese momento alguien apareció en Question Hill, diciendo que primero había traído esa alimaña y ahora quería causar problemas, que él mismo envió al niño al anexo y se quejó de que, diablos, después de desaparecer tanto tiempo, ahora aparecía para desafiar las órdenes de su hermano mayor. Ese hombre era el primogénito de la casa Joshua. Galois Joshua Isaac mirando. Pensó que era un idiota. Todos les ordenaron que lo pusieran. Esa cosita abajo mientras llevas a Isaac al anexo él mismo. Hilarie. De lo que hablaba era serio, recordando que el niño era parte del linaje directo de Joshua House, y ahora querían enviarlo a vivir. El almacén. Isaac concluyó que ese idiota no quería que se quedara en la casa principal, pero aún así quería ir al anexo. Aunque Gala fuera un completo imbécil, sentía que era allí donde debía estar. Gala dijo que ese niño era más repugnante que el cuerpo del rey esqueleto y preguntó si de verdad creían que era de linaje directo. Isaac decidió ir al anexo. En fin, porque quería ir allí de todas formas. Pero se preguntaba quién era ese imbécil al final. Da igual. Quería ir al anexo a absorber el mononúcleo. Hilly explicó que intentaban marcar a Isaac como un niño maldito solo para evitar que entrara en la línea de sucesión familiar. Isaac se sorprendió con la palabra sucesión, y se dio cuenta de que esto podría ser un problema mucho mayor de lo que había imaginado. Concluyó que necesitaba absorber todo lo que ese hombre tenía, porque entonces podría convertirse en un santo y luego en el nuevo papa. Esto era necesario para poder vengarse de esos malditos dioses. Gobel replicó diciendo que era evidente que intentaban detenerlo, porque los demonios ya habían aparecido para cazar a ese chico, lo que demostraba que ya estaba maldito. Sin embargo, qué curioso ver a todos tan enfadados intentando ocultar esa porquería y mandarlos a callar. Bromeó diciendo que si Isaac era realmente un santo, debería demostrar sus habilidades. El vigilante le preguntó al maestro si debían mostrarle algo, pero él simplemente pensó que debía callarse de una vez. Entonces Gobel, con más sarcasmo, dijo que si era realmente un santo, debería intentar salvar el símbolo familiar o cualquier otra cosa útil. Dijo que al cabeza de familia Lenka, dijo que nadie había logrado salvar el árbol en los últimos 70 años, y ahora estaban esperando que un niño lo hiciera, pero de repente todos sintieron algo muy intenso que venía de la dirección del árbol. Ili se asombró al darse cuenta de que el árbol divino había revivido. Estaba allí, vivo y pleno. Vamos, Dios dijo que ni siquiera las artes sagradas de purificación habían logrado esto y preguntó cómo era posible. Isaac, pensé que no era gran cosa, ya que solo había un residuo demoníaco monofoliar en las ramas. Así que el vigilante fue y se lo comió todo. Una de las noches, si Eli lo hubiera hecho, pero él lo negó. Entonces, y preguntaron si había sido Isaac, quien solo respondió torpemente que solo había estado en la fila. Y yo estaba como, no voy a estar en la fila, 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 no voy a ¡Qué vergüenza! Todos se emocionaron al darse cuenta de que realmente había sido el joven amo Isaac. Pero Gobel, molesto, dijo que todos estaban locos porque nadie había logrado salvar ese árbol. Entonces, ¿cómo pudo un simple niño haberlo hecho? Sin embargo, nadie le hizo caso. Todos lo ignoraron por completo y comenzaron a saludar al joven amo Isaac con entusiasmo. Gaviotas, dijo que Eli sin duda había hecho algo, así que lo agarró del brazo y lo acusó de purificar el árbol haciéndose pasar por ese maldito bebé. Isaac pensó que no era el mejor momento para que Melissa anduviera matando monstruos. Necesitaba volver a casa. Y sus propios hijos. Pensó que su hermano mayor, Gobel, no se parecía en nada a Melissa, mientras que Eli era como una versión de ella vestida de hombre. El observador se preguntó si no serían medio hermanos, e Isaac pensó que tenía sentido, ya que Eli no se parecía en realidad a su padre. A diferencia de Gobel, Gobel seguía furioso y dijo que ocultaban la verdad. Acusó a todos de fingir y de querer presentar a ese niño como nuevo candidato al trono. Isaac empezó a La gente decía que estaba bien, incluso podría ser el hijo de un santo, un mestizo traído de fuera para convertirse en un nuevo santo, ya que la esposa de su hermano era una santa. Pero se preguntó si ese niño era realmente su hijo. En ese momento, le dio un puñetazo a Gobel y le hundió la cara en el suelo. Gobel, sorprendido como si realmente lo hubiera golpeado, respondió preguntándole si creía que no merecía ser golpeado después de decir eso. Isaac pensó que era normal, ya que los hermanos siempre pelean, y él mismo había aprendido muchas cosas así en el pasado. Por supuesto, todos intentaron detener la pelea, pero, en el fondo, Isaac estaba feliz de ver que la familia estaba tan unida, porque eso le haría mucho más fácil aprovechar y destruir toda la casa de esa maldita mujer. El vigilante comentó que si la casa era destruida,
él también lo sería. Pero Eli le dijo mentalmente que se callara. Más tarde, dentro del castillo, Isaac estaba furioso y molesto por algo. Creía que su ira aumentaba porque nadie en esa casa parecía ser normal. Estaba sentado en una mesa de conferencias donde algunos comentaban que, al haber convertido en santa a esa pobre chica de origen desconocido, debería haber estado agradecida en lugar de dar a luz a un niño inútil. Isaac pensó que esos bastardos no podían dejar de hablar de él ni un instante. Pero entonces una mujer los silenció a todos. Del cabeza de familia, interrogó a Eli, diciendo que una de las familias secundarias había prometido cuidar del niño. Así que quería saber por qué lo había traído a la casa principal. Isaac vio en su rostro cuánto lo odiaba y dedujo que era Shirley Shea quien quería enviarlo al anexo. Al observar con atención, se dio cuenta de que solo podía ser la madre de esa chica. Hell reforzará la pregunta diciendo que la madre hablaba como cabeza de familia y quería saber por qué H. Preguntaron con calma si su padre le había cedido oficialmente ese puesto, y esta respondió que solo lo había hecho por un corto tiempo. Hilly dijo que era una verdadera lástima, pues quería contarle a su padre en persona que el niño Isaac había logrado revivir el árbol divino. Todos quedaron impresionados, pero Gal se puso de pie, diciendo que era solo una coincidencia, afirmando que un niño nunca podría hacer algo así, y que el árbol solo se salvó porque los fieles de la casa de Josué habían estado orando todo el tiempo. Uno de los ancianos coincidió con Heyum, diciendo que el cabeza de familia se había agotado intentando encontrar una solución al problema. Por lo tanto, no tenía sentido que un simple niño hubiera logrado salvar el árbol divino. Reforzó la opinión del anciano, diciendo que eso era exactamente lo que ella pensaba y que no había pruebas concretas de ello. Sin embargo, otro anciano lo interrumpió, diciendo que incluso sin pruebas, era innegable que la salvación del árbol seguía siendo una bendición. Isaac, irritado, pensó que si era una prueba, querían. Entonces eso era exactamente lo que iba a mostrar. Todos quedaron completamente impactados por lo que sucedió a continuación. Empezó a acumular una enorme cantidad de energía frente a todos. La concentración de poder era tan grande que todos estaban incrédulos. Tenían los ojos y la boca abiertos. Lo que estaba acumulando era la energía del mismísimo árbol divino. Incluso intentó responder a su provocación. Pero lo que salió fue solo un balbuceo, lo que hizo la situación aún más extraña. Aún así, todos sintieron la presencia de esa energía ancestral y poderosa. Algunos pensaron que sonaba como la energía del mismísimo rey esqueleto, el bastardo que habían mencionado antes. Me preocupé y pensé que Eli estaba cavando una tumba al defender tanto a ese niño. Entonces pidió permiso para probar al niño y solicitó acceso al blog de artefactos divinos. Mientras tanto, al noroeste del Sacro Imperio, en la Selva Negra, una criatura monstruosa estaba siendo decapitada en ese preciso instante. La persona estaba. El responsable del acto dijo que todo fue una completa pérdida de tiempo. Aproximación nocturna poco después. Y saludó respetuosamente al señor de la cámara, informándole que el subdirector había solicitado permiso para usar la bóveda de artefactos divinos. Sin embargo, el jefe respondió que ya había dejado claro de antemano que nadie podía acceder a la visión sagrada. Knight explicó que la subdirectora no quería la visión sagrada, solo quería acceder a la bóveda para determinar si el niño era realmente un santo, ya que había salvado el árbol divino. El jefe estaba confundido, y preguntó cómo era eso, queriendo saber por qué decían que había un santo dentro de su propia casa. Este hombre era el jefe de la casa Joshua llamado Iyai Joshua. Declaró que rechazaba la petición, diciendo que el lugar mataría a cualquiera que no fuera un verdadero candidato a la santidad, y les ordenó no buscar peleas inútiles, afirmando que no habría excepciones. Pero entonces una mujer se les acercó con firmeza y les dijo que lo dejaran pasar. Fue Melissa Joshua quien confirmó que Isaac lo había hecho. Dijo que la idea de que ese niño salvara el árbol divino era realmente genial. Luego propuso que si iban a abrir la bóveda, debían tirar todos los candidatos a la santidad a la vez. La noche advirtió que el hijo de otra casa podría quedarse con el artefacto más poderoso, pero Melissa respondió que lo prefería. Según ella, alguien capaz de lograr tal hazaña lo merecía más que nadie, ya que ni siquiera los santos más grandes de la historia habían logrado hacerse con ese artefacto. Para explicar que, con ese artefacto en la mano, incluso sería posible rastrear al rey esqueleto y matarlo de una vez por todas. De hecho, Melissa dijo que debían recompensar a quien lograra traer ese objeto. Ordenó a la noche que difundiera el mensaje de que el niño que trajera el mejor artefacto recibiría una recompensa que ni siquiera el Papa podría ofrecer. No solo recibiría la reliquia de los santos, transmitida de generación en generación, a generación por la casa Joshua,
pero ella misma enseñaría personalmente técnicas secretas, asegurándose de que el niño tuviera todo lo necesario para alcanzar el éxito. Luego se explicó que la pregunta de prueba había contenido artefactos divinos y técnicas secretas durante miles de años. Al santo le correspondía proteger ese cofre sagrado y evitar que cayera en malas manos. Joshua House podía considerarse el propietario de esa bóveda sagrada, ya que solo los menores de 10 años podían entrar. El ajedrez se usaba en rituales para el primer cumpleaños de los candidatos a la santidad. Durante el ritual, se predecía el futuro del niño basándose en el objeto que sacaban de la caja fuerte. Sin embargo, el lugar era extremadamente peligroso. Incluso los aspirantes a santos podían morir fácilmente allí. Debido a las muertes y pérdidas acumuladas a lo largo de los años, la bóveda finalmente fue sellada. El observador comentó que ahora se preguntaba si Isaac podría sacar el tesoro del santo sano y salvo, e Isaac se enojó, preguntándose por qué estaba haciendo de narrador. Pero el observador le preguntó si no estaba emocionado, e Isaac respondió que, por supuesto, sí. Sobre todo porque decían que el cuerpo del rey esqueleto estaba sellado allí. Entonces alguien se le acercó y le preguntó si estaba emocionado. Y fue una de las noches quien le dijo que la matriarca había abierto la bóveda a todos los candidatos a la santidad. También dijo que los hijos de las 5 grandes casas se reunirían para visitar la casa de ese terrible papa. Dijo estar seguro de que Isaac ganaría. El observador comentó que el evento sería más grande de lo esperado, pero Isaac pensó que era lo mejor. Con varios niños entrando al mismo tiempo, los vigilantes tendrían la atención dividida, lo que le facilitaría recuperar el cuerpo que buscaba. Sin embargo, la noche le advirtió a Isaac que tuviera cuidado. Fue Hila quien explicó que demonios capturados durante la guerra custodiaban la bóveda. Isaac se preguntó si esa era la razón por la que el lugar era tan peligroso, pero pensó que si eran demonios de rango 6 o menos, podría controlarlos fácilmente. Sin embargo, él dijo que los demonios dentro de la bóveda eran de rango 8, lo que significaba que no serían enemigos fáciles de enfrentar. Isaac se preguntó quién había logrado capturar a un demonio de rango 8, pero la noche reveló que lo más peligroso allí era un dragón de rango 9. Él confirmará la información, y el reloj comenta que la casa Joshua debe haber estado llena de locos para poner un dragón en el ritual del primer cumpleaños de un bebé. Aún así, dijo que su amplio conocimiento de los dragones podría ayudar a Isaac a lidiar con ello y le preguntó por qué tenía tanto miedo. Isaac pensó que los dragones eran peligrosos de otra manera, ya que en el pasado solía engañarlos en lugar de enfrentarse a ellos de verdad. El observador le preguntó a cuántos dragones había engañado a Isaac, recordando a todos los que se habían enfurecido con él. Contó mentalmente unos 70. Pensó que era malo, porque seguramente los dragones lo recordarían y lo reconocerían por su alma. El observador comentó que parecía una gran oportunidad para cambiar de amo. Isaac dijo que lo había oído, pero que no tenía otra opción. La bóveda estaba llena de demonios de rango 8 y un dragón de rango 9, y con sus habilidades actuales, solo podía lidiar con demonios de hasta rango 5. Para derrotarlos, él, Arabia Saudita tendría que infiltrarse en el anexo, donde se guardaba todo el botín de guerra, y robar todos los mononúcleos que pudiera para fortalecerse. Más tarde, ya dentro de él, Castle Isaac estaba en su habitación y parecía expulsado. El observador preguntó si todo estaba bien, porque parecía que estaba a punto de hacer ejercicio. Y en ese momento, como si fuera parte de un vídeo transmitido, apareció un mensaje diciendo que si el espectador aún no le había dado me gusta, debía hacerlo ahora y suscribirse al canal para apoyar el contenido, animando a la continuación de estas historias de calidad. Tras el mensaje, la narración continuó con normalidad. Music pensó que si lograba aprender a usar el poder sagrado, podría aprender las artes sagradas fácilmente. El problema era que aún no sabía cómo hacerlo. Incluso se preguntó si debería usar control mental en alguien para aprender. Pero el vigilante lo llamó loco por intentar usar magia dentro del clero, diciendo que sería acusado de ser un demonio y terminaría muerto. Isaac pensó que su personalidad había cambiado mucho en los últimos 150 años y concluyó que, después de todo, la teoría por sí sola no serviría de nada. Necesitaba algo más práctico, aunque fuera arriesgado. Luego, cuando empezó a cansarse, alguien lo recogió. Y era Hila quien decía que ya había pasado por mucho ese día. Isaac pensó que era cierto después de todo. A esa edad necesitaba dormir al menos 16 horas al día, pero luego la noche notó el libro que Isaac estaba leyendo y, en ese momento, Alayu usó un arte sagrado de recuperación en él. Isaac pensó que era genial y que ahora quería aprender de ese tío. El vigilante dijo que debían ir a otro edificio, así que debían sacar a la gente de allí lo antes posible. Isaac asintió, pensando que esa gente realmente debía irse pronto, así que fingió dormirse. El observador se preguntó quién caería en la trampa, pero ambos creyeron, y comentó que se había quedado dormido tan rápido que era lindo. Cuando los chicos empezaron a irse, el observador comentó que Isaac tenía una gran familia. Entonces, le dije que guardara el tótem que Isaac había hecho porque era el primero. Yo,
Isaac pensó que necesitaba recuperarlo porque necesitaba el monitor del tótem, así que decidió que, al llegar a este punto, extraería un núcleo humano completo. Empezó a salir de la cuna y el observador le preguntó si creía que podría llegar arrastrándose. Isaac respondió que sí, porque tenía un plan y le pidió al observador que abriera la puerta. El observador dijo que no lo cargaría y explicó que, desafortunadamente, la puerta estaba cerrada con un arte sagrado. Isaac ordenó derribar la puerta, pero la pared. El vigilante dijo que podrían pensar que fue un ataque. Dije que se enojó mucho porque no podía quedarse de brazos cruzados. Pero él, que si usas magia las cosas empeorarían aún más. Fue en ese momento cuando alguien abrió la puerta justo en su cara. Era otro niño que también llevaba un tótem en la mano, y comentó que quien había llamado a la puerta era un bebé que ni siquiera podía caminar. Ese niño estaba seguro, el hijo de una chica, que se fue. Miró a Isaac y empezó a preguntarse si ese bebé era realmente su rival. Claro que no podía creer que un bebé así hubiera logrado construir un tótem. Bueno, él, un genio, aún no lo había logrado. Así que empezó, acumulando magia divina y estableciendo. Se convertiría en el próximo santo, cuestionando cómo Isaac se atrevió a intentar robarle su posición. Solo Isaac acercó un juguete a la cara de Surri y pensó que su transporte había llegado. Surri le preguntó si sabía quién era y yo. Pensé que el niño se parecía a Gala, así que definitivamente era su hijo. Se dio cuenta de que el chico estaba acumulando poder sagrado para atacarlo, así que decidió golpearlo primero. Isaac comenzó a golpear a Surri varias veces, pensando que el niño lo iba a sacar. Lo estaban golpeando brutalmente hasta que finalmente murió. Se defendió con un hechizo defensivo. Fury todavía sorprendido. Hasta Vise estaba impresionado ya que era el único de su edad que podía usar artes sagradas defensivas de rango 3. Claro que les advirtió que no se sorprendieran solo por eso. Al arte sagrado de ataque llamado Luz Sagrada. Así lo hice, creo. Pero Isaac le agradeció la comida y creó una barrera alrededor. Se apoderó de sí mismo y comenzó a absorber todo ese poder. Surri no entendía cómo lo lograba, mientras que Isaac creía que su tío nunca se lo había enseñado. Así que sintió curiosidad y terminó aprendiendo. Era como si le devolviera todo el poder a Surri y le agradeciera por mostrárselo. El chico apenas tuvo tiempo de reaccionar e Isaac le devolvió toda la energía absorbida. Mientras los otros dos observaban cómo Surri era golpeada, él, fue bastante impresionante, pero preguntó si estaba bien matar al chico. Isaac respondió que no había matado a nadie, ya que ninguno de los ataques había impactado. Sin ser golpeada directamente, Surri estaba furiosa, y advirtió que esto no se le podía hacer a un candidato a la Orden del Estado. Fue entonces, apareció una figura que le preguntó cómo se atrevía a atacar a su rey. El Lich que estaba atrapado dentro del tótem y amenazó al niño, preguntándole si quería morir. Claro que iba a morir. Completamente aterrorizado como yo, se subió al hombro del demonio. Dijo que quería que ese bastardo lo llevara. Más tarde, desde la perspectiva de Surri, recordó que estaba destinado a convertirse en un santo. Pensó que dejaría esa casa maldita y se convertiría en papa. Y ahora estaba allí, siendo esclavizado por un bebé. No entendía por qué tenía que hacerlo, pero sabía que era el Liche quien lo obligaba. El demonio le ordenaba a ese guía inútil que lo llevara más rápido. Y claro, solo pensó que quizás sería mejor centrarse en sobrevivir primero. Nos acercamos al anexo con Isaac escribiendo como un caballito, y seguro que ya se moría de cansancio. Se preguntó dónde estaría ese Bo. Quería ir tan tarde en la noche hasta que se dio cuenta de que estaban frente a la mansión Joshua, el segundo anexo. Serry reconoció el lugar y recordó que decían que estaba maldito. Se preguntó por qué ese bebé loco lo había llevado allí, ya que el cabeza de familia les había prohibido acercarse a ese lugar. El observador comentó que había cientos de manícores allí y que Isaac sería mucho más poderoso con ellos. Serry preguntó si Isaac realmente quería entrar, señalando Q. Caminaron por los viejos pasillos cubiertos de polvo. Isaac encontró todo mucho más desordenado de lo que había imaginado, hasta que notó algo extraño. El observador explicó que todo el lugar estaba sellado y que cada puerta tenía una barrera mágica. Claro, le dije a Isaac que tenían que regresar porque todo estaba cerrado y no había forma de pasar. Fue entonces cuando Isaac se sobresaltó por algo y comenzó a tirar del cabello de Surri. Le pediste que parara, pero Isaac quería ver los retratos de los antiguos jefes de familia. Claro que se asombró al descubrir que Isaac lo había deseado desde el principio y le dijo, ni siquiera pensarlo porque ese puesto era suyo. Pero yo, esto simplemente se lanza en un ataque a la imagen del medio, destrozando la pintura de los antepasados. Surri estaba sorprendido porque Isaac estaba rompiendo todo. Isaac pensó que si ese era el caso, también deberían haber puesto barreras en las pinturas. El observador notó que la barrera había comenzado a desaparecer, por lo que había funcionado. Isaac se bajó de la espalda de Surri y rodó por el suelo mientras Surri decía que no podía salir y romper todo. De esa manera. Y entonces Isaac abrió una de las puertas y dijo que estaba ahí mismo. Le pidió al observador que cerrara las puertas, pero Surri corrió tras él, preguntándole qué planeaba hacer. La música pensó que ese chico no necesitaba saber nada.
Así que cuando la puerta se cerró, él comenzó a concentrarse en absorber el monov desde allí. Claro, empezó a golpear la puerta, pidiéndole a Isaac que saliera. Momento en el que alguien también entró al anexo. Estaba Hilar, junto con un grupo de caballeros, y preguntó qué estaba haciendo Suri allí. Claro que respondió que era Isaac, ese pequeño monstruo. Pero la anciana preguntó qué era eso. Quiso decir ya que habían dejado muy claro que estaba prohibido entrar al anexo. Pero Serry entró y se llevó a Isaac con él. La gente lo había visto llevando a Isaac a ese lugar e incluso habían notado rastros de magia sagrada en el camino. Preguntaron. La mayor parte de la culpa fue de Suri, quien intentó negarlo, pero terminó diciendo que sí, que había usado un arte sagrado y había traído a Isaac allí. Hilar se acercó y dijo que Suri se había pasado de la raya. Dijo que entendía cómo se sentía el niño, pero le recordó que Isaac era solo un niño y le preguntó dónde lo había encerrado. Suri respondió que no había encerrado a nadie, porque Isaac se había encerrado solo. Pero justo entonces, Isaac cerró la puerta de golpe que parecía sorprendido, pero estaba bien. Luego lanza una mirada severa a Suri, diciendo que debería estar avergonzado de lo que había hecho. Claro que juró que no era él, sino Isaac. En el fondo, sonrió ampliamente y dijo, gracias por la merienda, imbécil, solo en lenguaje infantil. Así que nadie lo entendió. Claro, respondió enojado, diciendo que el pequeño bicho se estaba burlando de él. Isaac pensó que había obtenido mucho más dinero del que esperaba. Tú, equivalente a un siglo entero. Con toda esa energía acumulada, por fin pudiste poner en marcha el plan que habías estado preparando. A la mañana siguiente, alguien entró en la habitación de Isaac diciendo que tenían a alguien que presentárselos. Él atrae a una mujer llamada Asa Lee Lars y la presenta como la nueva encargada de cuidar a Isaac. Se presentó como una Lars tonta, una paladín de la casa Joshua y una chica, que serviría a Isaac hasta su último aliento. Isaac se preguntó si estarían poniendo a alguien para que lo cuidara por lo sucedido el día anterior. Entonces, con un lenguaje infantil, dijo que no la necesitaba y se alejó. Las personas presentes se sorprendieron un poco por esto, pero un tonto solo le pidió que mintiera por permiso para apretarle la mejilla al menos una vez. Isaac se preguntaba por qué parecía que solo había locos en ese lugar, pero Eli aún tenía una sorpresa más para Isaac. Le trajo un regalo y dijo que era algo especial de su tío. Cuando Isaac, al verlo, preguntó si lo había encontrado en el suelo, pensando que era extraño. El observador comentó que había oído que la fortuna de la casa Joshua se había visto afectada, pero que ahora parecía ser peor de lo que imaginaban. Preguntó si ese objeto era un tesoro del santo, y le explicó que lo había obtenido de los ancianos para dárselo a su amado sobrino. Isaac examinó el objeto, y se dio cuenta de que era un anillo usado por un santo durante la batalla contra el rey esqueleto. Era un anillo antiguo que contenía un pequeño milagro de los dioses y poseía una increíble cantidad de poder sagrado. Isaac pensó que, tal como estaba ahora, solo podría usar ese poder una o dos veces, pero también sabía que había una manera de arreglarlo. Además, él. Observen que Gao miró a Noid y concluyó que su rostro no podía ocultar la verdad. Era la confirmación de que ese anillo era real. Gobel se acercó con una sonrisa forzada y comentó que su sobrino Isaac siempre había sido muy amable. Pregúntame si ya se había acostumbrado a la casa. El observador comentó que finalmente se había vuelto loco. Gal pensó que las cosas se estaban poniendo muy raras. Primero, el dispositivo de bendición de la caja fuerte se rompió para impedir que Isaac recibiera una. Luego, el santo le dio un tesoro. Este tesoro fue entregado a Eli, quien, por supuesto, lo cuestionó y les pidió que le dieran un regalo similar a su propio hijo. La anciana respondió que Suri ya había recibido una bendición directamente de Santa Cedis y que no debía ser codicioso. Todos pensaron que debería haber donado ese anillo a los CD de Santa, y luego trató de recuperarlo, pero ahora se lo habían dado sin siquiera saber qué era realmente. Ve a ver a Eli y le pide que le dé al niño un regalo de verdad, no una chatarra. Eli se enfadó y le preguntó cómo se atrevía a llamar basura a un objeto del santo. Gal le dijo entonces a su querido sobrino Isaac que no tenía sentido quedarse con ese objeto inútil, ya que ni siquiera podría. Úselo correctamente. Luego le mostró un anillo mucho más bonito y le explicó que había recibido innumerables bendiciones de la semilla sagrada y sería mucho más útil. Ni siquiera el propio Ili había podido conseguir uno así. Isaac se acercó con calma, pero de repente le dio una bofetada a Gao con fuerza en toda la cara. Cierra la caja del anillo y tira el regalo diciendo que la basura era buena para los perros. El anillo cayó al agua, y pensé que visualmente parecía mucho más precioso que el que le había regalado a su sobrino. Aún así, Isaac decidió quedarse con el anillo que le había dado, y todos a su alrededor volvieron a celebrar, diciendo que Isaac siempre era el mejor. Mientras tanto, algunos empezaron a buscar el anillo que habían tirado. Isaac pensó, había usado magia para hacerlo extremadamente pesado, para que nadie pudiera encontrarlo. El observador comentó que le impresionó la determinación del chico de no tocar nada de un representante, pero Isaac dijo que quería que el vigilante encontrara ese anillo temprano esa mañana, porque aunque no fuera tan útil, podría venderlo por mucho dinero.
Más tarde, en la oficina de Galois, estaba completamente furioso. Se preguntó si sabían cuánto costaba ese anillo. Aún así, dijo que estaba bien. No era como si Isaac pudiera usar un anillo de anciano correctamente. Era un buen objeto para alguien que no podía. Artes sagradas, pero aún no se podía activar sin absorber primero poder sagrado equivalente al de varias personas. Galwell comentó que en el primer cumpleaños de Isaac, probablemente solo habría unas 10 personas. Sin embargo, el día de la ceremonia, la cantidad de invitados fue mucho mayor de lo esperado. Una mujer tonta le dijo a Isaac que era impresionante. Había 148 candidatos a la santidad y más de 4.000 sirvientes y aristócratas reunidos. Todas las casas de duques y marqueses estaban presentes. También dijo que había oído rumores de que incluso otros países habían enviado a sus propios candidatos a él. Situación. Creía que, en teoría, los santos eran enviados del cielo, o al menos eso decían siempre, pero ahora parece que caen demasiado del cielo. Eli también se sorprendió y dijo que era realmente inesperado. Pensó que todos sospecharían una trampa y que nadie vendría. Pero entonces alguien entró llamando a su amigo, era el conde Simon Egis, amigo de la infancia de Eli. Gracias, preguntó Simón qué hacía allí y él respondió que si todas las familias del imperio hubieran venido él también lo haría. Dijo que él, se rumoreaba que el hombre débil de la casa Joshua participaría en la ceremonia, así que todos habían venido a comprobar por sí mismos si no era una trampa. Comentario de Simon, que la matriarca de la casa de Josué había ofrecido una gran recompensa y se preguntaba cómo era posible que la gente no viniera. Incluso dijo que ni siquiera la casa del Papa se había resistido al llamado. Mintió, no lo podía creer, y preguntó qué significaba eso, diciendo que la casa del Papa nunca iría a Josué. Simón respondió que toda esa poderosa realeza no debería venir, pero aún así, apareció. Barrett dijo que solo ellos merecían el poder y que nadie más lo merecía. Pero la verdad era que todos estaban allí. Mintió y le pidió a Simon que bajara la voz. Pero él respondió que su propio hijo también era candidato a la santidad. Y que, dado que Joshua era el anfitrión de todo, la familia del Papa no debía involucrarse. Pero claramente lo habían hecho. Mintió y explicó que por eso todos debían ser cuidadosos con sus palabras hasta. Alguien abrió la puerta diciendo que no había nada más peligroso que un amigo vulgar. Fue el obispo Barrett quien apareció para decir que los viejos dichos nunca se equivocaban. Gilly se dio la vuelta, confundida. ¿Quería saber qué hacía allí el cardenal Barrett? Burr, F. Respondió que el chico débil de la familia Joshua estaba organizando el ritual del primer aniversario y que estaba rezando para que este chico lograra sacar algo valioso de la bóveda, algo que salvara su reputación. Tenía especial curiosidad por ver con sus propios ojos al niño del linaje de Josué, que decía ser candidato a la santidad, pero que aún no había aparecido. Voy a ahorrarlo, resolver la situación como una gran oportunidad. Que el candidato a la santidad, Josué, lograría levantar el nombre de su familia. Mientras tanto, Eli se preguntó si todos los presentes habían caído en la trampa de la Santa Sede. ¿Cómo te pareció muy extraño que el número de candidatos a la santidad hubiera aumentado de 25 a 148 en tan solo una semana? No tenía sentido. Claro que sí. La única explicación era que la Santa Sede había ignorado todos los criterios adecuados y había aprobado a cualquier niño solo para favorecer sus propios intereses. Todos querían que su propio hijo fuera elegido santo. Si todos esos niños fueran arrojados a la bóveda juntos, terminarían lidiando con competidores más débiles. Parecía el escenario perfecto para poner en marcha un plan oscuro. Mientes entonces, da la vuelta. Preocupación, y pensó que Isaac podría estar en peligro. Entonces se explicó que los hombres nacidos en el linaje de Josué, a pesar de su impresionante apariencia y reputación familiar, generalmente eran considerados inútiles. Aún así, muchos deseaban su sangre superior o buscaban la aprobación del todopoderoso Papa. Así que un hombre de Josué siempre estaba tentando a sus presas. Era común ver gente intentando que estos niños interactuaran con el descendiente de Josué, no para matarlo directamente, sino para asegurarse de que no pudiera hacer nada. Por esta razón, muchos mezclaban veneno sagrado en las bebidas de los hijos del linaje de Josué. De hecho, todos los presentes ese año lo habían hecho. Habían envenenado las vi. Para asegurar la muerte del heredero de Joshua. Para sorpresa de todos, Isaac simplemente bebía todo el veneno como si fuera una bebida normal. Nadie, créelo, lo tomó todo como si fuera agua e incluso comentó con sarcasmo que no sentía ningún efecto. Los demás niños estaban aterrorizados, sin entender cómo no se desmayó ni se enfermó. Algunos empezaron a llorar diciendo que querían irse a casa. Isaac, por otro lado, le lanzó la botella a la cabeza a uno de los niños y exigió más bebida. Los demás niños se desesperaron. Los adultos lo observaron con incredulidad mientras no hay señales de dolor ni envenenamiento, ni siquiera un simple dolor de estómago. Rápido. No podía entender por qué Isaac seguía bebiendo ese líquido y no se había dado cuenta de que estaba ingiriendo veneno. Estoy seguro de que le rogó a Isaac que dejara de beberla, pidiéndole desesperadamente que bebiera agua de verdad. Pero yo, sin importarle,
abrió la botella y dijo que no contenía veneno. Quería la que sí lo contenía y la exigió como si fuera un caramelo. Uno de los niños, asustado, le dijo que su botella contenía veneno sagrado, y todos empezaron a decir que Isaac podría morir si la tomaba. Pero él simplemente se abalanzó, diciendo que la quería ya. La gente a su alrededor empezó a comentar que quizás tenía inmunidad al veneno o algo similar. Alguien mencionó que existía un tipo de entrenamiento, y Suri lo reconoció de inmediato. No lo sabía. Alguien de la casa del Papa estaría allí. Todos. Quedó muy impresionado al ver que incluso el aire directo del Papa participaba en la selección. Comentaron que, sin duda, Kena Barrett sería la ganadora. Cuando Isaac vio a este chico, comprendió que él era el elegido desde dentro para ser el próximo santo. Pero comenzó a preguntarse si Barrett realmente había dado a luz a alguien con ese tono de cabello, ya que nadie en la familia Barrett tenía cabello castaño. Kana entonces comenzó a hablar con confianza diciendo que no tenía sentido que alguien como Isaac estuviera allí. Les recordó a todos que el Papa era el líder del clero y que la propiedad pertenecía a su casa, así que solo estaba tomando lo que le correspondía por derecho. Isaac se dio cuenta de inmediato de que este chico realmente pertenecía a la casa del Papa, principalmente por la arrogancia con la que hablaba. Aún así, reconoció que era un monstruo, probablemente más fuerte que cualquier criatura a la que se hubiera enfrentado. Un linaje. Dijo que era imposible que Isaac controlara su inmunidad al veneno por sí solo, y afirmó que el poder de Saint probablemente protegía al chico. Con una sonrisa radiante, dijo que podía curarlo si quería. Isaac, sin embargo, comprendió que este chico estaba usando poder divino para atraer la atención y promocionarse delante de los demás. Así que, sin previo aviso, le propinó a Kina un golpe en la cabeza, dejando a todos en shock. La gente empezó a preguntarse si el poder divino de Kena había desaparecido, e incluso él se sorprendió, sin comprender lo que había sucedido. Se preguntó si Isaac había absorbido el poder y dudaba que ese niño fuera realmente más fuerte que él. En sus pensamientos, llamó a Isaac la basura de la casa cesta. Pero Isaac, con su lenguaje infantil, respondió agresivamente, diciendo que iba a rematarlo, lo que solo asustó aún más a los presentes. Claro, él, al ver que la tensión aumentaba rápidamente, pareció proteger a Isaac, pero no porque quisiera protegerlo, sino porque sabía que si no lo hacía, todos los presentes acabarían recibiendo un botellazo en la cabeza. Mientras tanto, Kena seguía observando a Isaac atentamente, y los demás comenzaron a preguntarse si la familia Joshua realmente creía poder enfrentarse a la casa del Papa. Sin embargo, Sur permaneció, convencido de que su papel allí era proteger a los demás de Isaac, no al revés. Kena con un plan. Sonrió, intentó poner fin a la situación diciendo que todo estaba bien, que Isaac solo se había asustado porque era solo un bebé. Les deseó buena suerte a los hijos del linaje Joshua, sugiriendo que eligieran cualquier juguete de la caja fuerte solo para salvar la reputación de la familia. Finalmente lo hizo. Declaró que el verdadero tesoro del lugar le pertenecía por derecho propio, y que la familia Joshua jamás tendría la oportunidad de acercarse al cuerpo del rey esqueleto. Claro, se quejó para sí mismo de que ese chico era extremadamente molesto, pero Isaac estaba furioso y comenzó a preguntarse qué acababa de decir ese idiota. Al darse cuenta de que se trataba del cuerpo del rey esqueleto, se irritó aún más. Claro. Luego explicó que la matriarca había dicho que quien consiguiera el cuerpo del rey esqueleto recibiría una técnica especial directamente de ella. No tenía ni idea de esto, y cuando lo comprendió, se llenó de rabia y pensó. Él mismo llama a Melissa una desgraciada por jugarle así a su cuerpo. Más tarde, Isaac continúa. También puedes beber más veneno. Reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo, recuerdas que había pasado cientos de años cultivando maná en su cuerpo anterior, y si lograba recuperarlo, alcanzar y en 10 sería tarea sencilla. Sin embargo, también sabía que varios niños lo intentaban. Lo mismo, lo que hizo todo más complicado. Aún así, decidió que no importaba porque simplemente eliminaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. De repente, alguien se adelantó y pidió a todos que se reunieran. Dijo que estaban a punto de irse y que todos debían prestar atención a las instrucciones. Explicó que este era el lugar sagrado donde se guardaba el tesoro, pero Isaac ya se estaba impacientando, pensando que el tipo iba a empezar otro de sus aburridos discursos. Sin esperar a nadie, se levantó y se dirigió directamente al frente, moviéndose con gran prisa. Suri lo notó y le preguntó a dónde iba, pero Isaac ya estaba demasiado lejos, caminando demasiado rápido para oír nada. Suri entonces advirtió al anciano que Isaac se dirigía directamente para la zona del tesoro. El anciano reaccionó conmocionado,
diciendo que la zona estaba prohibida porque el camino estaba lleno de trampas. Desesperado, ordenó a todos que detuvieran a esa pequeña plaga de inmediato. Mientras tanto, en la sala principal de la mansión de la familia Joshua, Cecilia estaba sumamente preocupada. Dijo que esperaba que el joven maestro estuviera bien. Fue entonces cuando el holograma finalmente se conectó con la sala del tesoro, y uno de los presentes les dijo que finalmente podrían verlo todo en vivo gracias a la capacidad de rastreo que usaban. Informarles que la puerta de la primera cámara ya había sido abierta y que los candidatos ya estaban dentro. El tercer lugar fue para Mona, supongo, lo que hizo que Simon reaccionara con emoción, llamándolo su bebé. El segundo lugar fue para Suri. Joshua y Gal reaccionó confundida preguntando qué significaba eso, pero luego se mostró muy orgulloso diciendo que este era su pequeño hijo. El juez entonces hizo una pausa antes de anunciar quién ocupaba el primer lugar, y dijo que era Isaac Joshua, quien en ese momento corría a una velocidad absurda. El anciano corrió tras Eli, preguntándole por qué iba en esa dirección, advirtiéndole de que podría haber trampas. Fue en ese momento. Es el mismo momento en que el anciano cayó en una trampa, tomando un golpe directo en la cabeza. Como resultado, todos los niños que los seguían activaron varias trampas en el camino, convirtiendo todo el lugar en un completo caos. Claro, corriendo entre la confusión. Me preguntaba por qué ese loco tenía tanta prisa. Comentó que las pruebas para conseguir el tesoro ya eran bastante difíciles, y ahora todos tendrían que evitar trampas gracias a la imprudencia de ese maldito chico. Fue en este punto que Isaac finalmente llegó a la puerta de la segunda cámara, y poco después, se anunció que se había activado la segunda ronda de trampas. Claro, se dio cuenta de que ese era el camino equivocado. El vigilante, que lo seguía todo, lo elogió, diciendo que el joven maestro había hecho un buen trabajo. Gracias al hombre de cuerpo que habían absorbido, había ascendido rápidamente de rango. Isaac, complacido, respondió mentalmente que esto era genial, porque ahora el vigilante podía esforzarse aún más. Luego le ordenó que lo persiguiera con todo. El otro puede. Ya está agotado. Empieza a disminuir la velocidad. Muchos dijeron que no sabían que la prueba sería tan difícil hasta que uno de ellos notó algo extraño. Era como si ese chico del linaje de Joshua flotara. Algunos comenzaron a preguntarse qué estaba pasando, tratando de entender si era alguna forma de magia de vuelo. Kerry pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y pensó que todos allí eran idiotas, porque Isaac no estaba volando por su propia voluntad, siendo jalado contra su voluntad. Fue entonces cuando el reloj atravesó a Suri con fuerza, causándole una caída justo frente a Isaac. En cuanto levantó la cara, Suri llamó a Isaac loco y le advirtió que podría haberlo superado. Primera cámara, pero nunca llegaría a la segunda. Sin embargo, antes de que pudiera continuar hablando, seguro, Murray recibió otro rayo en la cabeza, interrumpiendo abruptamente su discurso. Isaac ya estaba irritado, que era realmente muy aburrido y que no le importaba su opinión. Aún así, le exigió que explicara cómo funcionaba la segunda cámara. Claro, incluso en un día logró explicarle que una vez que entrabas en la segunda cámara, no podías atacar a ningún enemigo, pasara lo que pasara. Esa era la única manera de pasar la prueba. Reiteró que solo tenías que esperar 3 minutos hasta que los enemigos desaparecieran por sí solos. Como entonces pensé que era solo una prueba de paciencia y lo encontré todo muy cliché. Aún así, Suri explicó que varias personas ya habían muerto por ignorar esta simple regla. Isaac, impaciente, respondió que lo entendía, que solo tenía que esperar y no hacer nada durante 3 minutos. No le pareció gran cosa. Entonces, abre la puerta de la llamada cámara de la tranquilidad, murmurando irónicamente que la paciencia era una virtud y que el verdadero razonamiento provenía de la calma. El juego consistía en no dejarse llevar por la ira y mantener la serenidad porque el paciente lo llevaría a uno a la luz. Mientras tanto, más atrás, Keena seguía su propio camino. Uno de sus subordinados preguntó si todo estaba bien, dado que estaban entre los últimos colocados, pero Keena respondió con calma que no había necesidad de apresurarse, ya que no quería correr riesgos imprudentes. Explicó que la carne, es decir, los candidatos menos importantes ya habían pasado página. Además él sabía que un demonio de rango 8 custodiaba la entrada a la siguiente cámara y estaba seguro de que los demás candidatos serían derrotados por esta criatura antes de que él tuviera que hacer ningún esfuerzo. Keena entonces señaló la puerta trasera que comenzaba a abrirse con un gran resplandor, y dijo que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Al abrirse las puertas de la cámara, Isaac comenzó a tensarse. No estaba nervioso por la prueba en sí, sino porque la persona que apareció ante él era uno de los dioses malditos que habían participado en su techo. Mientras el dios decía que la paciencia era la única forma de evitar la muerte, Isaac, abrumado por el odio, ya le disparaba rayos. Suri, desesperado, le preguntó qué había hecho, recordando que probablemente no atacara a nadie durante solo 3 minutos. Claro, luego gritó que era un idiota, y ahora la cámara se abría para el castigo. Isaac, sin embargo, pensó que no podía mantener la calma con ese dios justo frente a él. El observador, que lo seguía todo,
comentó que incluso había resistido bien, pues había aguantado 3 segundos completos, más de lo que esperaba. El sistema de cámaras anunció entonces que había fallado. Quienes no mantengan la paciencia deberán enfrentar el castigo divino. Fue en ese momento cuando un gigantesco Gollum apareció ante ellos. Observó la situación y pensó que estaban completamente jodidos ya que no había forma de vencer a esta criatura, creyendo que todos iban a morir, excepto Isaac, sin desperdiciarlo. En cualquier momento, concentró su poder mágico y disparó un poderoso rayo de energía, una carrera mágica tan intensa que atravesó el pecho del golem como que estaban hechas de papel. Claro que estaba completo, completamente impactado, sin comprender cómo era posible. El golem, ahora con un enorme agujero en el pecho, cayó, allí mismo, agonizando sin posibilidad de reacción. Isaac, en cambio, no mostró ninguna emoción, manteniéndose completamente serio, listo para acabar con todo. El objetivo se desmoronó en partículas, vaporizándose para la vista de todos. Porque reconoció instantáneamente el estilo de la magia, era una técnica de rango 8, utilizado por uno de sus subordinados en el pasado. Era uno de los hechizos creados por uno de los 14 demonios exánime, los guerreros más poderosos que él mismo había entrenado. Estaba seguro de ello, pero lo que le intrigó fue cómo esa magia estaba activa allí, justo debajo de la mansión de la familia Joshua. Empezó a sospechar que podría tener algo que ver con su presencia allí. Sintió la necesidad de investigarlo más a fondo. Claro, al observar desde la distancia, se dio cuenta de que Isaac ya se dirigía a otro lugar. Cuando alguien apareció diciendo que no esperaba que esos chicos fueran tan serviciales, esos chicos eran Ithersip, quien apareció diciendo que sabía que alguien de la casa Joshua encontraría una manera de superar el desafío. Sarcásticamente les agradeció por derrotar al portero, ya que ahora podían salir adelante. Isaac lo miró y se dio cuenta de que aún había muchos supervivientes en circulación. Nither, que desconocía la cobardía de la familia Joshua y acusó a Shuri de tramar un plan con Isaac. Shuri intentó justificarse, diciendo que solo intentaba evitar que todos murieran, pero Nither la ignoró por completo. Entonces señaló a Isaac, llamándolo pequeño bebé, y dijo que no tenía sentido que evitara todas las trampas él solo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Isaac llevaba un artefacto, y sin dudarlo, tomó el anillo de su mano. Les anunció a todos que, con ese artefacto, podrían evitar todas las trampas y salir victoriosos. Shuri empezó a sospechar, porque Isaac se mostraba muy tranquilo al respecto, lo cual era extraño. Sabía que Isaac nunca dejaba que nadie y quitarle algo con tanta facilidad, su actitud era aterradora. Mientras tanto, Nither dijo que ya no los necesitaba y que ahora seguirían adelante. Dijo que el cuerpo del rey esqueleto pertenecería a la casa Crimson.